Muy buenos días a todos y gracias por conectaros una vez más a estos webinars de los viernes. Y bueno, hoy vamos a comentar el tema de segmentación de redes, ¿vale? Va a ser el caso particular de redes de nivel, o sea, segmentación a nivel 2, pero bueno, como introducción a la segmentación de redes nos va a venir bien. En la agenda, lo que nos habíamos propuesto hoy para revisar serían, bueno, una pequeña presentación de lo que serían los niveles OSI, un poco por centrar el tiro, ¿no? De cuando estamos hablando de niveles, pues saber a qué nos estamos refiriendo, el por qué surge la necesidad de segmentar, qué problemática nos lleva a eso y por qué se plantea como solución. Y para ello, pues vamos a tener que ver un poquito de lo que son los principios de un VLAN, qué beneficios nos va a aportar. En rojo, más importante, y me conformaría con que el que sea nuevo en este tema sería lo mínimo indispensable que tendría que entender y recordar hoy, que sería la nomenclatura que usa NetGear. Que es una slide nada más, pero que teniendo claro eso vamos a poder configurar cualquier switch de NetGear, ¿vale? Y luego vamos a ver un ejemplo, bueno, por encima, una vez teniendo clara la nomenclatura, pues simplemente cómo se implementan los diferentes tipos y familias de switches que tiene NetGear. Pero como os digo, al final es lo mismo, ¿vale? Lo ponemos en azul, lo ponemos en verde o lo ponemos en un recuadro o se pone por consola, pero es lo mismo, es lo mismo. Teniendo claro la nomenclatura lo vamos a entender. Un ejemplo de cómo sería vamos, a alto nivel, cómo sería un ejemplo, por ejemplo, de una separación de LANes como las que pueden demandar los centros de negocio, y luego me deja un slide ahí para pequeños trucos que os van a venir muy bien. Y bueno, yo creo que casi todos los que estamos configurando VLANes y probándolas, pues al final nos va a venir bastante bien. Algunos son obvios y otros de verdad que no tan obvios, y para mí, vamos, hablando con colegas, pues siempre vienen bien y se aprenden, ¿no?, unos de otros. Bueno, como siempre os prometo que la parte técnica no va a superar a la que sería más de alto nivel, para no perdernos en el detalle, ¿vale? Ya sabéis que para detalles y problemas específicos, pues siempre tenemos el mail y bueno, que lo podemos tratar, ¿vale? Bueno, los niveles OSI es simplemente el modelo que se establece en todo esto de las redes y lo que sería bueno, también Internet, todo, sería que para simplificar cómo funciona todo, se separa en niveles o servicios, ¿vale? De tal manera que empezando por abajo, que sería el nivel 1, pues sería la capa física, luego estaría la capa de enlace o nivel 2, luego el nivel 3 sería el nivel de red, luego así transporte, sesión, presentación y aplicación. ¿Para qué se hace esto? Pues muy sencillo. Al final, para una cosa que es súper compleja, como es, por ejemplo, que el WhatsApp mande una palabra de un usuario a un grupo, por ejemplo, pues ahí esta gente de WhatsApp, los desarrolladores, solo se tienen que pelear o, digamos, programar y hablar con los niveles de arriba. ¿Para qué? Para que sea totalmente independiente el resto de niveles, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a centrar hoy en los niveles más bajos, ¿vale? Solo por centrar el tiro, esta capa, o sea, estos niveles OSI se suelen separar en dos grupos, ¿vale? Que aquí os lo tengo diferenciado, ¿vale? Que serían unos referentes al medio y otros referentes a más capa del anfitrión o, bueno, o niveles más altos. Hoy vamos a hablar solo de los tres primeros, de hecho, de los dos primeros, ¿vale? Entonces, simplemente para que sepamos cuando estamos hablando de ciertos términos y que hoy van a salir, pues el nivel físico sería el más complejo, pero el más sencillo a la vez, que sería un nivel que se dedica solo a transmitir y recibir bits. Le da igual que sea un Mac, le da igual que sea un servidor de datos, de discos, le da igual que sea un Windows o le da igual que sea un Linux. Él solo sabe que tiene que enviar al otro lado, ni siquiera sabe cuántos lados hay, al otro lado tiene que enviar un 0 o un 1 y hacerlo lo más rápido que pueda y bueno, pues con medidas de protección o lo que queramos poner, ¿vale? Luego el siguiente, aquí, por decir un elemento, sería un GBIC, un módulo. Estos módulos que metemos, insertamos en los huecos SFPs o SFP Plus de un switch, por ejemplo, será un buen ejemplo. Simplemente son muy buenos haciendo solo una cosa, que es hablar con el otro lado, levantar el enlace físico, bueno, como mucho negociar la velocidad y transmitir y recibir, ¿vale? Luego el siguiente nivel, que sería el nivel de trama, el nivel 2, en teoría es lo que es un switch, ¿vale? Digo en teoría porque luego vamos a ver que los switches también les vamos añadiendo cosas, ¿vale?
Este sería un nivel más de enlace de datos y lo que va a hacer es encargarse del direccionamiento físico, cómo localizar los destinatarios, pero siempre en un nivel muy físico. Aquí, como veis, no han aparecido todavía las IPs. Aquí solo, que sepamos nosotros, solo aparece las MAC, ¿vale? Que sería la manera de identificar a un dispositivo en una red de manera, vamos, de manera única, ¿vale? Luego tendremos el siguiente nivel, que sería el nivel 3, ¿vale? Y aquí ya el nivel 3 es lo mismo que hablar de IP. Aquí ya aparecen las IPs, ¿vale? Podemos tener IPs, ya aparecen las IPs, las subredes, bueno, y las máscaras, todas estas cosas que sabemos de nivel 3. ¿Por qué he dicho antes que un switch en teoría es un nivel 2? Pues bien, porque en realidad es eso, ¿vale? Un switch es un equipo de red, que lo que va a hacer, como sabéis, a diferencia de un hub, es bueno, extender un nivel 2 o un dominio de broadcast donde todos se ven con todos, ¿vale? Y lo único que hace para diferenciarlos es las MAC, ¿vale? Entonces, simplemente hace eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay switches, se están empezando, bueno, se están desde hace mucho, vamos, se empiezan a meter funcionalidades de nivel 3 en switches, ¿vale? ¿Por qué? Para simplificar, para no tener que comprar un router a mayores, para, bueno, pues para mil cosas más, ¿vale? Entonces, hay algunos switches, generalmente de gama alta, que pueden tener nivel 3, que se llama. También os digo que hay un porcentaje altísimo de gente que solicita switches de nivel 3 y luego jamás se usa el nivel 3, ¿vale? Pero bueno, yo creo que más de una vez es por desconocimiento, pero bueno, simplemente es un comentario. Y en teoría, un nivel 3, ¿quiénes son los expertos? ¿Quiénes son los buenos? O sea, ¿quiénes son los que han sido creados para hacer esto? Pues los routers para nivel 3, ¿vale? Y de ahí vamos subiendo, pues acabaríamos con firewalls y un montón de cosas, ¿vale? Que van a tener en cuenta muchas más capas superiores. Por ejemplo, un firewall que tenga que saber si un paquete es de una aplicación o de otra, o si es malicioso o no, pues obviamente tiene que ir mucho más arriba y tener en cuenta otros niveles. No nos vamos a extender más. ¿Por qué vamos a segmentar? Vale, pues en realidad, bueno, es para en una misma red tener multitud de servicios. Sabéis que, bueno, cada vez van creciendo más. Aquí solo hay unos ejemplos, pues empezando por abajo sería la típica red de datos, ¿no? Que se consideran datos generalmente al tráfico de los PCs. Luego gaming, sabéis que, bueno, sé que todo puede ir en la misma red. De hecho, ahora mismo todos en nuestras casas tenemos datos, tenemos telefonía, algunos, tenemos vídeo, IoT, todo en la misma red. Pero se supone que lo que nos va a permitir la segmentación es separar esos servicios, ¿vale? ¿Por qué? Porque es diferente, ¿vale? Yo voy a querer tratar de diferente manera el tráfico del Fortnite de un niño que está jugando a gaming, ¿vale? Compartiendo una red que, por ejemplo, con un tráfico de seguridad que puede ser crítico, que puede ser, por ejemplo, el tema de la alarma de la casa, por ejemplo, o cualquier cosa, ¿vale? Y así con vídeo y OT. Luego es verdad que cada servicio tiene diferentes demandas, ¿vale? Como sabéis, por ejemplo, por volver al gaming, el gaming son paquetes muy pequeños, pero que cuanto menos retraso sufran, pues mejor, ¿no? Mejor le va a funcionar el servicio. La telefonía IP, pues no se puede tampoco demorar absolutamente nada. Y si los delays y sobre todo el desfase en los delays, o sea, el delay que va cambiando, el lag que va cambiando, que se le llama JITE, pues sería el peor enemigo, ¿no? Que en una llamada de voz, pues de repente no oigas o tal. El vídeo igual, el vídeo tiene, lo bueno que tiene el vídeo es que siempre sabemos más o menos cómo ocupa el stream y bueno, y también, ¿no? En teoría no se debería perder ningún paquete. A lo que voy es que cualquier tipo de tráfico va a tener unas demandas diferentes y para yo solucionarlas con el mismo hardware, pues voy a tener que optimizarlo, ¿vale? Voy a tener que hacer una reserva, por ejemplo, para el gaming o para la voz, o voy a tener que, por ejemplo, despriorizar los datos, porque en realidad YouTube o, por ejemplo, mandar un mail, pues bueno, pues digamos que no es tan crítico o me da igual que tenga 100 segundos de retardo, porque es que no lo va a notar nadie, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva es por separar servicios, ¿vale? Esto es una slide ya bastante antigua porque no aparecen, por ejemplo, IoT, pero bueno, esto es para que viéramos, por ejemplo, en una empresa, pues la cantidad de equipos y tráfico que puede haber en una misma red, ¿vale? Pues esto es obvio, ¿vale? Puede haber o sea, vamos, equipos de storage, de almacenaje, vamos, de discos, puede haber cámaras IP, puede haber teléfonos IP,
un montón de access points, PCs, por supuesto, servidores, impresoras. Aquí habría que añadir IoT. Bueno, ahora, de hecho, uno de los grandes cambios que ha habido es la la nueva inclusión de los IoTs en casa, que está disparando el número, por ejemplo, el número de dispositivos conectados, ¿vale? ¿Qué problemática tienen? ¿Qué problemática tendría el tener todo en el mismo dominio de broadcast? Luego también os comento por qué se le suele llamar dominio de broadcast, ¿vale? A una LAN. Pues que son redes planas y sin gestión, que solo tienen un dominio de broadcast, y aquí es donde os hago el inciso de los tipos de tráfico más básicos que hay sería el unicast, que por ejemplo sería un ping, un paquete que va de un sitio a otro, el multicast, que sería de un sitio a muchos sitios, por ejemplo, un grupo multicast de ejemplo sería un vídeo, ¿vale? En un hospital estáis emitiendo un canal y la gente que está suscrita a ese canal pues lo escucha. Entonces ese tráfico se considera que tiene un origen, que sería el servidor de vídeo, y luego muchos o múltiples clientes, que serían las diferentes habitaciones que han solicitado ver ese canal, ¿vale? Y luego tenemos el famoso broadcast, ¿vale? Que el broadcast simplemente es un tráfico de uno a todos, ¿vale? Sobre todo nos interesa el a todos. ¿Por qué? Porque al ser a todos, aquí ya hay que tener cuidado, ¿vale? Porque si ese tráfico, por ejemplo, hay aplicaciones que en vez de hacerlo por multicast, pues hay un tráfico broadcast, lo que va a hacer es ir incrementando cada vez más ese tráfico. Y ese tráfico al final ocupa lo mismo en el medio que cualquier otro tráfico, con lo cual, por ejemplo, imaginaos que en una red tenemos ya algo que se acerca a los 100 megas en continuo, porque hay una aplicación o porque hay un problema de tráfico, y tenemos un broadcast de 100 megas o de 90 megas, pues lo que vamos a hacer es que si en esa red hay un pobre dispositivo que está conectado con Fast Ethernet, con 100 megas, pues ese, por ejemplo, no va a tener servicio, porque solo atender al tráfico que ya hay broadcast, pues no le va a dar, no va a tener espacio para nada que pueda generar o intentar escuchar, ¿vale? O sea, se le va a saturar el enlace. No hay priorización de tráfico. Ahí he puesto un asterisco porque es verdad que, quiero decir que no es del todo cierto. Sí se puede priorizar tráfico en una red, en un mismo dominio, ¿vale? Se puede priorizar, por supuesto, pero bueno, digamos que es más el concepto de priorizar toda una clase de servicio, ¿vale? Ahí sería más complicado hacerlo. El direccionamiento limitado. Esto también pongo un asterisco porque en una misma red de nivel 2, como os he dicho, en nivel 2 no se tiene en cuenta el nivel 3, con lo cual pueden convivir perfectamente todas las redes que queramos a nivel 3, ¿vale? El ejemplo que os pongo, en cualquier red que estéis ahora mismo, por ejemplo, en la de casa, que solo seguramente tengáis la VLAN nativa, la VLAN 1, pues ahí podéis configurar varios PCs con una dirección, por ejemplo, inventada. Os ponéis la 10.10.10.1 y la 10.10.10.2 en dos ordenadores, mientras que el resto de la casa está en la 192, 168, 1, lo que sea, o la que haya definido el router de vuestro operador. Bueno, pues va a funcionar perfectamente, ¿vale? Esos dos clientes con la dirección inventada y puesta estática no van a navegar, por supuesto, porque a nivel IP, bueno, no vamos a verlo ahora, pero a nivel IP esos PCs no van a saber cuál es la ruta por defecto, no van a saber salir de esa red, pero sí el PC A con el PC B se va a ver perfectamente. Entonces ahí sí que el direccionamiento no es limitado, yo puedo usar varias. Pero bueno, digamos que sería una especie de ñapa y además bastante peligrosa, ¿vale? El andar mezclando direccionamientos. Luego, el tema de la seguridad, por supuestísimo, ¿vale? Porque esto sabéis que lo que tienen todas estas comunicaciones es que hay que tener cuidado con qué va encriptado, qué no va encriptado, ¿vale? Y en una LAN generalmente, bueno, pues sí, podría darse el caso de que se pueden, usando ciertas técnicas, pues se podría ver todo el tráfico que está pasando y podríamos ver, por ejemplo, si todo lo tuviéramos en la misma red, pues podríamos ver, por ejemplo, el tráfico que va de una cámara al servidor, de vídeo o cosas de esas, ¿vale? Aislamiento también, por supuesto, si tenemos un problema en un VLAN, pues digamos que ese problema se nos va a quedar aislado ahí, ¿vale? O imaginaros que un virus o lo que sea, pues que lo que hace es intentar buscar vulnerabilidades en ese segmento, pues al tenerlo separado, pues no nos va a afectar al resto, ¿vale? Y luego, por supuesto, como comentamos antes, la saturación, ¿vale? Daros cuenta, imaginaos que tenemos 5 o 6 switches todos configurados con la misma
vamos, con el mismo dominio de broadcast o con la misma LAN, pues lo que vamos a hacer es que todo el tráfico de broadcast tiene que atravesar toda la red, ¿vale? Tiene que ir de un switch a otro y así inundar la red cuando a lo mejor, como veremos en la siguiente o en un par de slides, podremos aislar cierto tráfico que sepamos que no va a tener que atravesar toda la red, que se va a quedar local en un segmento, pues lo podemos tener aislado solo en los switches que sea necesario, ¿vale? Bueno, como os digo, la solución sería separar redes y eso nos va a permitir pues, tener redes gestionables multiservicio, ¿vale? Voy a poder prestar atención a las diferentes VLANs, me va a permitir topologías o sea, una topología jerárquica y de agregación. Voy a poder tener, por ejemplo, todos los empleados en una serie de switches con un montón de puertos y que eso se vayan agregando en switches con menos puertos, pero con interfaces más grandes, ¿vale? De tal manera que a lo mejor el tráfico de un grupo de personas que veis ahí abajo, o sea, del color amarillo, pues se quede solo en ese primer nivel de switches y no tenga la necesidad de subir hasta arriba, ¿no? en el diagrama. Y luego, por supuesto, implementación de seguridad. Voy a poder tener VLANs sin ningún tipo de seguridad, porque sé que son confiables, porque solo hay servidores míos o cualquier cosa, y luego, sin embargo, tener VLANs donde yo sé que me puede entrar cualquier persona, incluida gente que no conozco o que no tengo ninguna acción sobre ella, que serían, por ejemplo, las redes de estas guest de tráfico de Internet, ¿vale? Las que, bueno, pues en las empresas dejan a los invitados. Bueno, principios de VLAN, pues aparece este término y lo que nos va a permitir es que por software vamos a poder hacer, bueno, digamos que en esta slide que ves ahí es como si tuviéramos 4 switches en uno, ¿vale? Sería un switch rojo, un switch azul, un switch verde y un switch negro, y ahí yo, si lo entendemos como tal, o sea, como lo que acabo de decir, como que cada VLAN es un switch, lo entenderemos mucho mejor. Con lo cual, si en ese switch, si por ejemplo en un puerto rojo, en uno azul, en uno verde y en uno negro, pincho un router, por ejemplo un router ADSL, un router de fibra, pero diferentes, de diferentes operadores, pues entonces si yo pincho un PC en un puerto rojo, pues saldrá por el router que pinchaba en el rojo. Si yo pincho uno azul, así, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque para que veáis a qué nivel de aislamiento nos estamos pues enfrentando, ¿vale? Es más, puedo tener diseñamientos que se solapen, ¿vale? En todas las VLANs estas que tenemos aquí, en la 1, la 10, la 20, la 30, puedo tener routers normales con la 192, 168.1.1 como router, y que luego cada uno dé IPs a quien se la pida. ¿A quién se la va a pedir? Pues las cosas que yo pinche en cada una de las VLANs, ¿vale? Esto es importantísimo, ¿vale? Porque muchas veces yo lo que aconsejo para ahorrarnos firewall caros y tal, pues cuando tenemos una red de invitados, por ejemplo, crear una red de invitados, que en este caso sería la roja, y en la roja lo que hago es pinchar a los invitados y un router, que no es el corporativo ni muchísimo menos, y así la gente, pues digamos que yo le estoy cediendo como un switch para ellos solos, que hagan lo que quieran, ¿vale? Como si se quieren inundar de tráfico absurdo, ¿vale? Pero que a mí no me va a afectar o va a estar delimitado en esa VLAN, ¿vale? Lo que os comentaba, que por software nos va a permitir tener varias LAN virtuales, por eso se llaman VLANs, dentro del mismo switch, que nos va a pedir que las VLANs es lo que nos permite la segmentación a nivel 2, y eso sí, que esto lo tendremos que cubrir en otro webinar. Para la comunicación entre VLANs, ahí sí que vamos a necesitar un nivel 3, o bien un switch de nivel 3 o bien un router, ¿vale? Y ahí sí que ya, por supuesto, no va a poder haber solapamiento, ¿vale? Porque obviamente vamos a tener que mirar el nivel 3, que sería IP, ¿vale? Ya os digo, yo siempre recomiendo un router. También se puede perfectísimamente con un switch. Lo que pasa es que al final tiende a esa idea de usar un switch de nivel 3. Sabéis que en la mayoría de los casos las redes quieren salir a Internet. Para salir a Internet hay solo una IP. Y para conseguir eso sabéis que hay que usar NAT, que es una traducción en tiempo real de equipos que están en el lado LAN que quieren navegar a Internet, con lo cual usan esa IP, y luego cuando el paquete vuelve, el router tiene que recordar este paquete para quién era y así darlo, ¿no? Y implementar el NAT. ¿Qué ocurre? Que un switch de nivel 3
pues hombre, no está pensado ni optimizado para hacer eso, con lo cual a veces un switch de 30, o sea, un router de 30 euros nos va a hacer esa labor bastante mejor que un switch de 2.000 euros, ¿vale? Pero porque simplemente no está pensado para eso. Pero para interconexión de redes, por ejemplo, dentro de la empresa, que el administrador pueda entrar a la red de impresoras o a la red de vídeo o cualquier cosa, ese tipo de cosas sí nos vale bien, ¿vale? El problema vendría, ya os digo, con el NAT. Y como el NAT es mucha gente lo que necesita, pues a eso. Se puede hacer funcionar, pero bueno, no sería la solución óptima, ¿vale? Entonces, para implementar las VLANs simplemente está el estándar 802.1q, no nos vamos a meter en detalle, simplemente lo que va a hacer es a las tramas, a los paquetes que ya tenemos, bueno, sin etiquetar o sin VLAN, lo que le vamos a hacer es añadir una pequeña etiqueta que va a decir el VLAN ID, ¿vale? Que puede ser de 1 a 4096 y ahí lo que va a hacer es, pues vamos a poder tener las VLANs, ¿eh? El paquete engorda un pelín, obviamente, porque necesita unos bytes para definir la VLAN, pero simplemente la diferencia es eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la diferencia entre un paquete, un PIN, por ejemplo, que está en un puerto que no tiene ninguna VLAN, pues la diferencia con el mismo que está en una VLAN es un pequeño VLAN ID que se le añade al principio de los paquetes, ¿vale? Simplemente que sepáis cómo se hace. Esto sería el típico ejemplo, ¿vale? Tenemos un montón de switches y lo que hacemos es que los PCs estén conectados a la VLAN roja y que, por supuesto, desde el PC de un switch al PC de otro pueda ir. ¿Para eso qué voy a tener que hacer? Pues voy a tener que pinchar el portátil en un puerto que esté en esa VLAN y luego configurar los switches para que en esos puertos que entre ellos hablen tengan un fenómeno, iba a decir, una funcionalidad que se llama trunk, que lo que hace es que hay algunos puertos que son capaces de hablar varias VLANs, ¿vale? Para eso, ¿qué tiene que hacer? Pues respetar ese etiquetado. Entonces, el switch de abajo, el tráfico rojo, le pondría la etiqueta roja y en el switch del otro lado sabe que todo lo que le llegue de rojo es para la VLAN roja, ¿vale? Simplemente es tener en cuenta eso. Que si no se tiene configurado bien los interfaces de trunking, pues lo que nos va a hacer es pues, que el tráfico del PC de abajo no llegue al PC de arriba y sí, por ejemplo, a otro del mismo switch, ¿vale? ¿Qué beneficios nos van a dar la implementación de VLAN o separación o la segmentación? Pues nos va a mejorar el rendimiento, nos va a reducir el número de routers necesarios, nos va a permitir una configuración flexible, nos va a permitir, vamos, crecer de una manera más sin que se nos agoten los recursos, simplifican la administración. Bueno, ahí he puesto un asterisco porque es verdad, no tiene por qué ser verdad, porque cualquiera de vosotros puede pensar, bueno, hombre, yo estoy feliz con una VLAN de nivel 2 pues, y me estoy complicando, ¿no? Segmentando. O sea, que por eso digo que sí, es verdad que para hacer funcionalidades avanzadas o cambio en cómo se gestionan esos tráficos es mucho más cómodo, pero es verdad que yo era más feliz, ¿no? Con un nivel 2 sin tener que tocar nada. O sea que hasta ese punto pues se podría decir que, bueno, es complicarnos la vida, pero vamos a poder hacer muchas más cosas. Aumenta, por supuesto, la seguridad en red y reducen costes porque es verdad que al crecer pues si nosotros solo tuviéramos imaginaos una empresa que empieza con cuatro empleados, lo arreglamos con un switch y bueno, no se sabe cómo, acabamos con 4.000. Bueno, pues para tener una red de 4.000 en el mismo segmento, pues bueno, no sé, nos van a multiplicar los tráficos, con lo cual voy a tener que invertir en equipos mucho más gordos y al final el coste es mayor, ¿vale? Pero bueno, es esto. Esto sería lo más importante de hoy, ¿vale? ¿Cuál es la nomenclatura de NetGear? ¿Vale? Los puertos, lo que vamos a tener que tener en cuenta cuando creemos una VLAN son básicamente 3 pasos, ¿vale? Dependiendo del modelo, nos lo hacen automáticamente o sale un wizard o lo tengo que hacer yo a mano, pero es todo lo mismo. Un puerto una VLAN en un puerto puede tener una U de un target, quiere decir que no etiqueta, ¿vale? Una T de target, que quiere decir que está etiquetando, y un PVID que es la VLAN nativa que tiene ese puerto. Es decir, si yo no le digo ninguna etiqueta, pues cómo la toma, ¿vale? Con esto, ¿por qué se usa esta nomenclatura? Porque al final hay 2 tipos de puertos en los switches. Unos que llamamos de acceso,
donde vamos a pinchar, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos antes de los switches de las redes rojas, verdes y azules, pues lo que va a hacer es la red roja va a tener como PVID, como VLAN nativa, va a tener la roja, que sería, imaginaros, la 10, y la VLAN 10 en ese puerto va a tener una U de un target. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que me llegue a ese puerto sin etiquetar, por ejemplo, cuando yo pincho un PC, lo voy a considerar de la VLAN roja. Y también, ¿qué quiere decir que tenga una U? Pues que todo el tráfico que, bueno, ese ya lo he dicho, que todo el tráfico que llega sin taguear me lo considera de la roja, y el PVD igual a rojo quiere decir que todo el tráfico que él emita y sin ningún tipo, o sea, de la VLAN roja, no le ponga ninguna etiqueta. Con lo cual, ¿qué conseguimos? Que el PC que se pone en ese puerto, todo lo que emita se va a considerar en la VLAN roja, y todo lo que reciba se va a considerar de la VLAN roja. Con lo cual, el PC no va a tener no sabe ni siquiera que está en un VLAN. Es totalmente transparente para él, ¿vale? Y luego, los otros tipos de puertos serían los de trunk. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, el ejemplo más claro es cuando conectamos un switch a otro. Cuando conectamos un switch a otro, va a tener que mandar las VLANs de los diferentes colores que hemos visto. Con lo cual, para conseguir eso, va a tener que tener, bueno, uno o ninguno en un target. Yo soy de los que suele poner como un target la VLAN 1, y luego el resto que yo quiero transmitir lo pongo en target en ese puerto. ¿Qué quiere decir? Que ese switch por ese puerto va a mandar el tráfico nativo, el que no tiene tag, en la VLAN 1, y el resto lo va a meter con su etiqueta. Y lo que es importantísimo es que el otro switch tiene que tener lo mismo, ¿vale? Luego os recuerdo esto en cualquier slide luego que salgan varios switches, ¿vale? ¿Cómo se configura esto? Pues es lo que acabo de decir. He intentado resumir, que había aquí 10 o 12 slides, porque al final es lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, en los plus, pues simplemente voy a tener que definir una VLAN, es decir, si no la tengo, y crearla, ¿vale? En este caso, este es tan sencillo que solo tiene unas predefinidas, ¿vale? Pero que si no la tienen, la tendría que crear. Y luego a cada puerto le tengo que decir, por un lado, el PVID, a la parte izquierda le tengo que decir el puerto 1, aquí está configurado por defecto, un switch siempre configurado por defecto, como lo conocéis cuando lo sacáis de la caja, es que todos los puertos tienen el PVID o a la 1, que es es lo mismo que no etiquetar, y la VLAN 1 tiene todos los puertos en un target, ¿vale? Por eso cuando tú pones un switch, pues tú conectas cosas y funcionan, ¿vale? Entonces, si yo quisiera cambiar cualquier cosa, ya tendría que entrar aquí y, lo primero de todo, crear la VLAN nueva, por ejemplo la 10, y decirle en la VLAN 10, en la parte derecha, seleccionas la VLAN 10 y le vas diciendo a cada uno de los puertos si es una U o una T. Si el puerto 1, por ejemplo, quisiera que fuera un puerto de acceso a la VLAN 10, pues tendría que quitarle esta U en la VLAN 1, ¿vale? Le doy a aplicar, luego cambio la VLAN ID a 10 y pongo una U en el puerto 1, y ahí ya tendría un puerto de acceso en la VLAN 10. Bueno, y me faltaría decirle que el puerto 1, el PUID, es igual a 10, ¿vale? Entonces, dependiendo del modelo, y estos serían los Smart, pues se hace pues igual cambian las ventanas, pero vamos, en la parte izquierda, aquí, si no existe la VLAN, si yo tengo que crear la VLAN 111, pues ya está, ya la tengo hecha. Si no, pues tendría que poner, añadir nuevo VLAN, la VLAN 10, por ejemplo. Y luego en el selector de la derecha, en la página de la derecha, pues tengo que ir VLAN por VLAN diciendo cada puerto que es. En este caso que veis aquí, pues tiene una configuración especial que sería la VLAN ID 111, todos los puertos como acceso, ¿vale? Es decir, este switch está configurado para digamos, para servir equipos de la VLAN 11, y luego, eso sí, el 9 y el 10 sospecho que está conectado a otro switch que también tiene lo mismo, ¿vale? Que tiene trunk, que tiene target en la VLAN 11, ¿vale? Y entonces se van a poder pasar todo el tráfico de la VLAN 11. Esto sería en la página, en un Smart Plus, para poner... como veis, es lo mismo, lo que pasa que, bueno, pues dependiendo de... Sabéis que una cosa también importante en los switches de Netgear es que hasta cierto nivel, hasta los Smart, cuando tú haces un cambio se aplica automáticamente, y en los Smart Plus o los Fully Managed haces el cambio y no se graba en la configuración, tienes que darle a grabar, ¿vale? Entonces, bueno, pues dependiendo de si es del primer tipo de otro, pues te aparecen más celdas, como por ejemplo el current PVD. O sea, hasta que no le doy a aplicar, pues no se me va a hacer el cambio. Pero vamos, básicamente sería eso, entender lo que es el PVD y si un puerto tiene que estar en U o en T, ¿vale? En target o target.
Esto sería ejemplos más complicados, pero porque simplemente tiene más puertos, pero la idea es la misma, ¿vale? Si os dais cuenta, se ve un poco borroso, a mí me he pasado yo de esto, de resolución baja, pero vamos, que ahí está, que la VLAN ID, o sea, que la VLAN 1, la que no tiene tag, pues está en la unidad 2, va a tener entero un target y en la 1, pues ya dependiendo de en cuáles esté, está de una manera u otra. Esto al final parece más complicado, pero porque son muchísimos más puertos. Esto está claro que es un stack y que son dos switches de 48, ¿vale? De 48 puertos. Igual, esto es más darle la vuelta a lo mismo. Van cambiando los modelos, cambian las páginas, pero al final la idea es la misma, ¿vale? Y ya os digo, siempre, cuando generalmente... y luego es verdad que hay en algunos firmware que lo que hacemos es cambiar automáticamente, o sea, el firmware cambia automáticamente cuando creamos un puerto de acceso, pues creo la VLAN, por ejemplo, la de 10, y le digo que el puerto 1 sea en un target de la VLAN 10, y en ese momento automáticamente me cambia el VLAN, vamos, el PUID a 1, ¿vale? Por eso a veces se nos puede olvidar y generalmente se detecta rápido, ¿vale? Ahora os digo cómo hacerlo. Y luego en Insight, bueno, que es un poco más diferente, pero bueno, ya sabéis que Insight es la nueva manera de gestionar, bueno, una de las maneras que tenemos de gestionarlo y que se hace desde la nube, ¿vale? Ahí simplemente lo que se puede hacer es que nos cambian los iconos. En este caso me he pasado de complicación porque esto es una captura de un móvil y sabéis que en el móvil, como hay tan poco espacio en la pantalla, pues te permite, o sea, te agrupa todo mucho, ¿vale? Entonces, para la gente que venga, sobre todo de Cisco, aquí recordar que, bueno, hay otra manera de configurar los trunk que sería diciéndole que el interfaz es de trunk. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando yo le digo que una interfaz, hablamos de los fully managed, ¿vale? De los de gama más alta, que también tienen nivel 3, esos se puede configurar los interfaces de uplink con otros switches, se puede configurar de una manera más sencilla, ¿vale? Que sería decirle simplemente, oye, mira, tú eres un puerto de trunk. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la VLAN 1 se va a quedar como un target y que todas las demás se van a quedar como target, ¿vale? Y luego, si yo quiero excluir alguna, pues entonces tendría que poner un excluded, tal, ¿vale? O include la que sea. Entonces, al final, ¿qué técnica es mejor? Pues con esta segunda me garantiza que no se me va a olvidar ninguna VLAN, ¿vale? Y sin embargo, va a favorecer que se nos olvide, que se nos pase alguna VLAN que yo no tengo por qué pasar hacia arriba, ¿vale? Entonces, bueno, pues para gusto los colores. Yo al final, sobre el papel, prefiero conexión entre switches, pues usar el ponerle que es una interfaz de trunk y ya está. Pero luego el día a día, por ejemplo, no lo hemos dicho, pero hay equipos hay puertos que van a requerir, o sea, equipos que van a requerir puertos que tengan trunk, pero muy especial. Por ejemplo, los APs. Los APs que mueven 3 VLANs, pues van a tener que tener una VLAN para gestión, una VLAN para el tráfico corporativo, otro para el tráfico que sea. Entonces, todo eso, ¿cómo va a ser? Pues la VLAN 1 como un target y el resto como target, ¿vale? ¿Por qué? Porque el AP él ya sabe que tiene que mandar con target lo que le mande por la corporativa, la de invitados la va a enviar con otra etiqueta y luego el de gestión, por ejemplo, sin ninguna etiqueta, ¿vale? Todo al final es para dar solución a todos los escenarios. Y ya os digo, en el interfaz de trunk hay gente que opina que debería la VLAN 1 de ir como un target, yo soy de esos, y hay otros que dicen que no, que si una interfaz es de trunk, todo tiene que ir con tag y no hay cabida para un target, ¿vale? Pero eso es, mientras tengáis en la cabeza que en los dos switches ponéis lo mismo, pues os va a funcionar, ¿vale? Bueno, no me voy a extender más porque al final es eso, es las mismas pantallas para decir lo mismo, ¿vale? Aquí en los Fully Managed general quiere decir que, bueno, que lo voy a usar para uso general, pero lo que hemos dicho ahora, que tendríamos que especificarle las target, no target y el PVID, y luego la de trunk y la de acceso, pues serían una especie de camino más rápido para, por ejemplo, un puerto de acceso de la VLAN 10, pues automáticamente ya sabe que es un target en la 10, nada en la VLAN 1 y nada en el resto de VLANs. Eso sería un puerto de acceso, ¿vale?
y un puerto de trunk, lo que hemos dicho hace un poco, ¿vale? Que es que todas las que, a no ser de que le haga una lista de denegaciones, pues todas las VLAN target te las va a meter por ese interfaz. Pero bueno, insisto, que es lo mismo. A ver, consejos para la configuración y voy a bueno, sí, a ver si en unos minutos ya acabamos. Lo más importante es preparar dos PCs, ¿vale? Os lo digo, o sea, os lo digo siempre, siempre que hablamos, os configuráis dos PCs con IPs estáticas, la 10.10.1 y la 10.10.10.2, ¿vale? Son ordenadores tontos, no van a llegar a ningún lado, ¿vale? Solo nos interesa que uno llegue al otro. Los conecto, hoy en día, los cables se autocruzan, con lo cual lo conectamos con el mismo latiguillo los dos ordenadores y comprobamos que desde el 1 llegas al 2 y desde el 2 llegas al 1, ¿vale? Con eso ya sé que no tengo el firewall activado, no tengo el puerto roto, no tengo, están funcionando. Entonces, una vez que tengo así, ya tengo dos ordenadores que se ven entre sí. Pues bueno, pues ahora ya a probar puertos. Que el puerto, si el switch es el que teníamos en la imagen de arriba, pues pincho los dos PCs a la VLAN roja y les hago un pin. ¿Funciona? Pues bueno, pues sabemos que la VLAN roja, por lo menos esos puertos están bien. Y así iría probando el resto de VLANs. Para probar que la VLAN se mueve por los diferentes switches, pues un puerto rojo pincharía, o sea, la VLAN 10, por ejemplo, pues me voy a la VLAN 10 de un switch, me voy a la VLAN 10 de otro, les hago un pin. ¿Que llega? Pues bien. ¿Que no llega? Pues hay algo que ha fallado. Os digo, esto quita muchos problemas. ¿Por qué? Porque estamos siempre intentando configurarlo y luego ver, voy a ver si el servidor de cámaras llega a las cámaras, voy a ver si la cámara... Entonces, ahí estás probando muchísimas más cosas y no vas a saber si el problema es de que la cámara no se ha enterado, que el servidor de DHCP ha cambiado o que la cámara está rota o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, siempre usar algo que sepáis que funciona y luego ya pasáis al siguiente nivel, ¿vale? Y luego, otro concepto, bueno, sobre todo para tenerlo en cuenta, ¿vale? Los lag, ¿vale? Cuando creamos lag, que sabéis que es agrupación de puertos, siempre hay que configurar el resto de cosas, no solo la VLAN, el resto de cosas siempre a nivel de lag, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hago un lag que un FreeDNAS tenga el puerto 3 y 4 con el FreeDNAS, pues lo que cuando tenga que mover cuando tenga que hacer las configuraciones es siempre mejor. Primero crear los lag y una vez que tengo el lag, pues ya le digo, ese lag es de la VLAN 27, ¿vale? No hay que ir puerto por puerto. También funciona, puerto por puerto, pero digamos que no es del todo correcto, ¿vale? Es mejor siempre el lag, configuro todo. Y ahí ya no tendremos que ir al puerto a decirle que es de la VLAN 27, porque ya sabe si pertenece a ese lag que es de esa configuración. El ejemplo típico sería un centro de negocios. Cada empresa tiene una VLAN, entonces cada empresa pues es dueño de poner un router y no tener nada que ver con él. Al final, como os digo, es tener switches totalmente independientes, ¿vale? Con lo cual siempre se pone como ejemplo pues el centro de negocios. Y también, por ejemplo, un centro de negocios tiene una red que tiene que compartir todos. Por ejemplo, las impresoras, ¿vale? Pues entonces las impresoras estarían en una cuarta VLAN y esa cuarta VLAN en algún punto de la red, en un router o en un switch con nivel 3, va a hacer que se interconexionen. Como hemos visto antes, que para que las VLANs se interconecten entre sí, siempre va a tener que haber alguien, uno, con que haya uno en toda la red, ya vale. Uno que tenga nivel 3 y que diga, no, si tú de este paquete va a poder ver la otra red y ya está, ¿vale? Entonces, ese sería el mejor ejemplo, que todas las empresas diferentes que no se ven entre sí van a poder ver las impresoras. Y luego ya, bueno, ¿qué sale de aquí? Pues aparte de la VLAN, luego estaría la VPN, bueno, el añadir aquí como término, que sería el concepto de una VLAN privada, que va a ir encriptada, que va a ir tal. Vamos a tener autenticación de usuarios a nivel de VLAN, vamos a poder hacer que tengan que poner un usuario y una contraseña para poder entrar en esa VLAN, o a nivel de Mac, ¿vale? O incluso asignación de VLAN dinámica. Vamos a poder hacer que de ciertos dispositivos, al pincharlos en un puerto, ciertos dispositivos vayan a un VLAN o ciertos dispositivos vayan a otra, ¿vale? O incluso ciertos paquetes vayan a una VLAN o vayan a otra. Eso sería conceptos más avanzados y que sí, obviamente habrá que verlos en otro webinar. Y luego, bueno, aquí no sé qué aparece por aquí, pero nos viene muy bien cuando estamos haciendo las VLANs el port mirroring, ¿vale? El port mirroring os recuerdo que es una funcionalidad que lo que hace es todo lo que pasa por un puerto me lo manda a otro. ¿Para qué? Pues para un analizador. El mejor ejemplo, por ejemplo, sería cuando tenemos que detectar un problema entre el servidor A y servidor B.
pues obviamente tengo que saber qué es lo que está pasando por el cable, pues entonces el port mirroring en cualquiera de los dos puertos haría un port mirroring al mío, pondría un analizador de tráfico y sacaría todo el tráfico que está saliendo entre esos dos PCs, ¿vale? Y luego ya por último, y perdonar por el retraso, pues serían ciertos trucos. Os recuerdo el de los dos PCs, o el mismo PC, bueno, no, el mismo PC con dos interfaces no, que nos puede dar sustos, ¿vale? Pero sí, dos PCs con IPs estáticas. Para probar interfaces de trunk de una forma cómoda, podríamos usar, por ejemplo, un Mac, ¿vale? No pretendo hacer publicidad, pero es verdad que, o un Linux, ¿vale? Pero digamos que Windows tiene más problemas, o depende de la tarjeta de red que tengas puesto, te va a permitir poner VLANs o no. Pero es que Mac lo que te hace de manera nativa, o Linux, te puede permitir de un mismo interfaz físico crear varios interfaces lógicos con las diferentes VLANs. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos visto de la VLAN 1, 10, 20 y 30, pues yo puedo en mi Mac decirle, no, sácame la interfaz que ya tienes, que es la VLAN 1, pero agrégame un subinterfaz de la VLAN 10, 20, 30 y 40. Cuando yo pincho el cable de red en un puerto de trunk, lo que se me van a ir encendiendo es los diferentes interfaces. Con un solo cable se me va a encender. Pues mira, el normal tiene la 192, 168.1.3. Luego la VLAN 10 tiene la IP, la que sea, ¿vale? Entonces es una manera, pues digamos que bastante cómoda de probarlo todo, ¿vale? El que tengáis Linux o Mac, hacerlo porque está muy bien. El Wireshark, un buen amigo, pues igual, cuando hay problemas gordos en este tipo de averías, pues al final la única solución es agarrarte este analizador que es gratis, el Wireshark, y ver todo lo que pasa. Hay que tener en cuenta que si estáis en una interfaz de trunk vais a ver tráfico etiquetado, ¿vale? Simplemente veréis en el Wireshark, esto es de la VLAN, la que sea, ¿vale? Saturación de enlaces, un truco personal. Pues lo que tenéis que hacer es, como los switches te lo permiten, y como hoy en día, por ejemplo, interfaces de 10G o de 1 giga, generar 1 giga hoy en día es bastante duro, ¿vale? Bueno, no es ningún milagro, pero 10G os aseguro que sí. Pues entonces, lo que hacemos es forzar una negociación inferior, ¿vale? Forzamos ese fast Ethernet a 100 megas, que es una cosa súper asumible, y ya está. Imaginar que montamos una red en la que yo he prometido al cliente que la voz sobre IP nunca se le va a saturar. Pues obviamente una de las cosas que le tendría que hacer al cliente es forzar una interfaz a 100, por ejemplo, entre dos switches, generar 200 megas de tráfico, obviamente se me va a hacer un cuello de botella y van a llegar 100, o sea, estoy saturando el enlace, y lo que hago es activar y desactivar la voz sobre IP para ver que se respeta, ¿vale? Pues digamos que es un truco para saturar enlaces. Y PERF, pues eso, para saturar enlaces, sabéis que tenéis un programa gratis también, IPERF o JPERF, que es un Java que nos va a permitir enviar o recibir tráfico UDP o TCP como queramos, ¿vale? 100 megas o intentar saturar paquetes grandes, paquetes pequeños, lo que sea, ¿vale? Y luego el multicast para pobres, para hacer pruebas de multicast, y si como a mí, pues yo no tengo ningún generador o encoder de vídeo, porque son carísimos y porque solo los tiene la gente que se dedica a esto, pues bueno, pues digamos que podéis generar tráfico multicast con VLC. Cogéis cualquier archivo grande y le decís, oye, pues públicame esto en este grupo y haciendo un bucle, ¿vale? Y esa sería una manera barata y eficiente de tener multicast, ¿vale? Bueno, perdonadme una vez más, esta vez hemos batido récord de retraso. Os recuerdo, y he visto de refilón alguna mano levantada, os recuerdo que no vamos a dar opción a preguntas como siempre, porque al final esto se alargaría demasiado. Cualquier cosa que necesitéis, os pido por favor que me mandéis un mail y hablamos, bueno, o si hace falta aclararlo en otro webinar, pues se pone. Muchísimas gracias otra vez y os debo un cuarto de hora, perdón. Gracias, hasta luego.